Hombre, hola. Hola de nuevo. Espero que sea el saludo correcto. Querrá decir que has vuelto a este nuevo episodio de Puro Fútbol. Puro Fútbol, que es el podcast que estoy haciendo con la revista Libero y con Big Audio Media. El primo hermano del Pure Football, del podcast que tengo en inglés. Lo menciono por lo siguiente. Ay, espera, que ni me he presentado. Soy Guillem Balaguer. Y digo que hablo del Pure Football, o lo he dejado caer ahí, porque lo que he hecho en esta conversación que estáis a punto de escuchar es muy parecido a lo que hice con Robert Lewandowski, pero en inglés. Hablamos del arte de marcar, de ser goleador, de ser delantero centro. Es decir, nos paramos en el detalle más íntimo, más pequeño de en qué consiste ser un 9. Y aprovechando que tuve la ocasión de charlar un buen rato con alguien que admiro, no sé si os lo he dicho ya, pero soy del Español, alguien que ha hecho historia y que ha hecho historia sin ser 10 de 10 en nada, sino que, bueno, pues ha maximizado su potencial y además de una manera espectacular. Es Raúl Tamudo. Con Raúl hemos tenido muchos encuentros durante bastante tiempo, siendo jugador y después de ser jugador, ahora que está en el Español también, y pensé, ¿de qué podemos hablar con Raúl Tamudo que a lo mejor sea una cosa menos familiar, menos común, algo que pueda gustar a nuestra audiencia del Puro Fútbol? Pues se me ocurrió justamente eso, con alguien que se pueda hablar de títulos, de luchas por el descenso, de su paso por varios clubs, de, yo qué sé, de su retirada o de cómo llegó a la primera división. Pues pensé, mira, ¿sabes qué? Yo creo que me cuento si hablaba con los centrales. Si se llevó algo de la calle, él siempre ha dicho que soy jugador de calle, si se lo llevó al profesionalismo, si se lo llevó a los campos de la primera división. Si visualizaba el gol antes de que llegara el balón. Sí, bueno, un montón de cosas que, como vais a escuchar, a lo mejor pues no habéis escuchado antes a Raúl hablar de todo esto. Veremos. Me lo pasé bomba como hago siempre que me siento sin mirar al reloj y de repente sin tener un guión específico. Tenía una idea de las cosas que queríamos hablar, pero como veréis nos fuimos a varios lugares que me parece que no son muy comunes, como digo. Bueno, aquí está la conversación con Raúl Tamudo en este que es ya el tercer episodio del Puro Fútbol. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí en el despacho de la Secretaría Técnica del Español. A mí me impone mucho esta entrevista porque eres mi ídolo. Tengo dos ídolos, Tommy Encono y tú. Y el otro día estuve con Tommy y estuve muy tímido y hoy lo mismo. Así que estoy muy nervioso. Vamos a hablar de delanteros, del arte de ser delantero y un poco de tu carrera también, ¿no? ¿Lo fuiste siempre delantero centro? Bueno, menos de pequeño que quise probar ser portero, pero la cosa no la veía clara y al final le dije a mi padre, que era el entrenador, que quería ser el que marcara los goles, y a partir de ahí, hasta que me retiré, ya nadie me cambió de lugar. ¿Qué hay de intuición, casi de genética que tengan los delanteros, que tengan que tener los delanteros y que tú tenías, que lo viste desde el principio claro, que eras el que podías marcar los goles? Pues yo creo que primero te tiene que gustar mucho marcar goles. Hay gente que le gusta mucho y no marca, hay gente que no quiere esa responsabilidad ya desde pequeñito porque sabe que es una responsabilidad muy, muy grande, pero luego ves que si estás concentrado, estás preparado, que siempre esperas que puede llegarte el balón en cualquier momento,
puedes ir marcando goles y te aseguro que es súper divertido marcar goles y sobre todo celebrarlo con todo el mundo, ¿no? ¿Te tocó evolucionar un poco como delantero? O sea, de chaval, si eres el que metía los goles, se te daba el balón y ya. Supongo que cuando llegas a jugar con adultos es otra cosa. El delantero toca muy poco balón, en realidad. Pero si sigues teniendo esa intuición y marcas goles, sigue siendo importante. Pero tuviste que evolucionar, sobre todo, dijéramos, de juvenil a adulto. Yo creo que hubo una temporada en la que, bueno, tú cuando tienes 13, 14 años estás en un club como el Español que casi cada fin de semana juegas un partido y casi siempre ganas, ¿no? Ni siquiera te tienes que mover para marcar goles porque siempre tienes ocasiones y si tienes el gol, pues marcas. Pero sí que hubo una temporada en el juvenil C del Español, que sí me di cuenta del cambio. O sea, de cadete a juvenil me tocó un entrenador, Paco Virgós, que lo adoro, que me hizo ver que o corría o no marcaba goles y encima, si no corría, no generaba ni tenía ocasiones de gol ni podía marcar goles, ¿no? Ahí empezó un poco, yo creo que el cambio de saber que había que sacrificarse muchas cosas para poder generar, si no ocasiones para ti, para otros compañeros y poder seguir marcando goles, ¿no? De hecho, cuando ya empiezas a jugar con el Español, el delantero no tiene grandes obligaciones defensivas. Todo esto ha cambiado. Así que supongo que dedicabas tu energía a ese sprint crucial, a intentar robar a lo mejor de vez en cuando el balón y hay momentos muy famosos haciendo todo eso, en una final de Copa en concreto. Pero sobre todo tu energía está encaminada a conseguir el momento de marcar el gol, ¿no? Bueno, yo creo que eso te lo va dando, creo, el estatus, ¿no? Digamos, del paso de los años y de la experiencia, ¿no? Creo que al final, si tú tienes un jugador en una plantilla que es diferente a todo, que es el que te va a marcar los goles, el que te puede coger un balón en cualquier momento, hacer una jugada, inventársela, marcar un gol en el minuto 90, al final tienes que tener un poquito de mano derecha, ¿no? Creo que un jugador con talento, que sabes que es diferente a todo, tiene que tener un poquito de libertad en el sentido de no hacerle trabajar mucho defensivamente, sino lo justo para que los compañeros puedan trabajar en su justa medida, ¿no? Pero sí que es cierto que al final un delantero, a final de temporada, por mucho que tú defiendas, por mucho que trabajes, la gente eso no lo ve. Ve que las cifras son las que son y que cada año tienes que estar ahí, que tienes que tener una regularidad. No es fácil marcar un gol en primera división, ni antes ni ahora, y que a los delanteros, por suerte o por desgracia, para lo bueno y para lo malo, se les va a juzgar por los goles que marquen, ¿no? Y como es así, lógicamente tienes que dedicarte a eso. Cuando tienes la opción, chutas, cuando tienes la opción, exiges el balón. Y lógicamente eso desde fuera se puede entender como egoísmo, pero claro, es vuestro trabajo. Tienes que manejar esa acusación de vez en cuando, ¿no? Bueno, al final hay de todo y muchos momentos para todos. Sí que es cierto que al final uno lo que quiere es lo mejor para el equipo, pero no olvidemos que en el fútbol, aunque sea un juego de equipo, hay un juego individual también. O sea, al final cada uno, el que es media punta o el medio centro quiere dar, o el que juega por las bandas quiere hacer las máximas asistencias posibles, pues hará todo lo posible para que esos números se cumplan. El central lo que no quiere es que marquen goles, el portero igual. O sea, al final, aunque sea un juego de gente y de jugadores jugando al mismo tiempo, al final cada uno tiene que hacer su trabajo. Y cuando todo eso se junta, es cuando todo se pone en marcha y todo va mejor, ¿no? Recuerdo tener una conversación parecida a esta con Robert Lewandowski y de las cosas que me quedaron es que me decía que al principio de su carrera le afectaban mucho los errores, porque como estamos hablando, el rol del delantero centro es clave, tampoco te llegan tantos balones para definir y se le quedaba mucho en la cabeza el error y hasta que no consiguió tener memoria de pez, básicamente, es decir, después del error, olvidarte completamente, no empezó a madurar como delantero centro. ¿Tú sufrías mucho también con el error? Bueno, yo creo que cuando sí es cierto que cuando te estás jugando el hecho de hay un impasse de que tienes que demostrar que sirves y que tienes que estar ahí, que ese es tu sitio,
Sí que es cierto que cuando tienes una ocasión de gol y no la metes, te afecta porque no sabes qué pasará mañana. Hoy en día en el fútbol, si un delantero no funciona, te traen a otro. Y si el otro no funciona, te traen a otro. Pero al final llega un momento que si las cosas van funcionando, el ser humano falla. Falla en el fútbol, falla en la vida y falla en todos los sitios y comete errores. Al final, uno lo que quiere es lo mejor para el equipo y lo mejor para él, y cuando tiene una ocasión de gol, si la falla, seguramente no conocemos a ningún jugador de fútbol que quiera fallar una ocasión de gol. Ni un penalti, ni que un portero se le escape el balón, ni nada. O sea, que al final es un tema de si fallo no pasa nada. No pienso en lo que ha pasado, sino en lo que puede pasar y estar preparado para cuando tengas la próxima, marcarla. Yo creo que al final un jugador como Lewandowski, con todos los goles que mete cada día, yo eso ya creo que lo tiene más que enterrado, ¿no? Uh-huh. Así es, se lo sacó encima muy pronto, que el error es parte del trabajo y ya. Tú formas parte de una época donde la preparación física individualizada prácticamente no existía. Sin embargo, no se le puede pedir lo mismo, yo que sé, al portero, bueno, este es un caso diferente, al central que al delantero centro. ¿Tú notabas que tenías que prepararte físicamente de otra manera al resto? Bueno, antes era, como te has dicho, era muy, muy diferente. Sí que es cierto que se hacían juegos de finalización, de cosas que le iba bien a los delanteros, pero ahora se mira un poquito más eso, ¿no? Más preparas los entrenamientos para que los centrales trabajen su zona, preparas los entrenamientos para que los delanteros tengan mucha más finalización. Antes era un poquito más físico, ahora es casi todo con balón, salida desde atrás, desde el portero. Antes escuchabas el balón en medio campo cuando la tirábamos larga. El fútbol va evolucionando. Se van viendo, las normas también hacen que el fútbol vaya evolucionando. Bueno, es fútbol, pero es diferente. Los jugadores van siendo diferentes. Ahora es más un fútbol más estático, más no salgas de tu posición. Se echa un poco de menos la inventiva de querer hacer cosas diferentes. Pero al final es fútbol y está todo muy igualado y se decide siempre por cualquier detalle, ¿no? Tú no hacías, ¿no?, nada especial por las tardes, dijéramos, para que te beneficiara a la hora de salir al campo. No, yo entrenaba con mi equipo normal y si luego quería quedarme a chutar, pues me quedaba y ya está, ¿no? Pero creo que eso ha evolucionado a mejor, ¿no? Creo que al final cuando tú entrenas un golpeo, vas aprendiendo a golpear mejor, cómo tienes que darle al balón, cómo tienes que ajustarla al palo, y al final eso es un entrenamiento individual que al final en un juego de equipo pues va a repercutir en todo el equipo, ¿no? En tu caso, ¿cuál crees que era tu mejor virtud? Cuando tenías muy pocos segundos, reaccionar rápido o imaginarte la jugada, ser listo, ¿qué era? Mi mejor virtud para mí era estar preparado. No sé quién me dijo un día una frase que se me quedó marcada, que muchos jugadores cuando fallan dicen, no me lo esperaba. Y esa frase en el fútbol no tiene cabida, y más si eres delantero. Tú tienes que estar preparado y no decir no me lo esperaba, sino esperarte el error de cualquier persona que tengas delante, esperando el balón para que si te llega, poder marcarla, ¿no? O sea, que tú te imaginabas un partido paralelo, que todas las veces que tenías el balón cerca pasaba algo que la mayor parte de las veces no pasaba, ¿no? Te estabas constantemente imaginando otra situación. Que puede fallar el central, que puede fallar el portero, que puede fallar el lateral, que puede haber un rechace, que un chute rebota en... ¿Te imaginas que la trayectoria del balón va a llegar donde tú estás? Aunque sea imposible, pero hay veces que pasa. Y ahí estaba un poco lo que te decía, el no me lo esperaba no tiene cabida, al menos en un delantero, ¿no? Que cuando menos te lo espera el balón llega, ¿no? De hecho, en tu caso no solo eres el máximo goleador de la historia del Español y el máximo goleador catalán de la historia y otras cosas, sino que además por culpa tuya se cambió una regla en el fútbol. Y es lo que dices tú, anticipar una posibilidad que no se le hubiera ocurrido a nadie. Estamos hablando de la final de Copa. ¿Qué recuerdas por qué decides ir a por ese balón? Y explica un poco el caso. Bueno, era la final de la Copa del Rey en el año 2000 en Mestalla. El partido acababa de empezar. Me acuerdo que estaba en el vestuario
yo creo que muy tranquilo para la edad que tenía y el partido que nos jugábamos. Pero bueno, yo era así. Era, bueno, hay que jugar, estamos en una final, pues que sea lo que tenga que ser y ya está. Entonces, hubo una jugada en la que el portero se puso a botar el balón. Y no sé, ni me preguntes por qué ni cómo, si me pasa por la cabeza, que por qué no meto la cabeza cuando el portero está botando el balón y lo hice. El árbitro no pitó falta porque el balón estaba suelto en el aire y marcamos el primer gol. Creo que es un gol, la verdad que diferente, que tienes, lo que te decía antes, tienes que estar preparado, concentrado y saber que en cualquier momento hay una situación de gol que la que tienes que afrontar y marcarlo, ¿no? Y eso ya ahora es falta, después de esa circunstancia. No está mal quedar en la historia del fútbol como alguien que ha cambiado una regla, pero dos cosas sobre esa final. Una que acabas de mencionar, que de camino al campo estabas la mar de tranquilo. Qué importante es la mentalidad, ¿no? Tener esa capacidad de estar tranquilo porque te permite ver todo con mucha más claridad. ¿Era la situación habitual contigo llegar a partidos importantes así? Mira, yo me ponía mucho más nervioso y es cierto, al final, cuando nos estábamos jugando un descenso, porque sabía la repercusión o la responsabilidad de fallarle a mucha gente, que no el hecho de llegar a una final, que si la ganas es un motivo de celebración increíble, pero saber que estás llegando y estás jugando una final. Hay muchos jugadores de fútbol profesional que jamás podrán tener ese privilegio, ¿no? Entonces es como, voy a disfrutar. Es peor luchar en el último minuto y salvarse en el último minuto por un descenso que no por ganar un título, ¿no? Y al final mi mentalidad era un poco así, no le daba muchas vueltas a todo, ¿no? Sino que salía al campo e intentaba hacerlo lo mejor posible. Y al final creo que hay muchas veces que el jugador de fútbol se autoimpone muchísima presión cuando ya sin hacerlo la presión te viene de fuera, ¿no? Entonces, al final es como me aíslo un poco, el que tiene que salir al campo soy yo, el que tiene que jugar soy yo, el que tiene que tomar las decisiones con el balón y sin balón soy yo y ojalá me salga lo mejor posible, ¿no? Y otra cosa de esa final que marcas, como marcas en la otra final de Copa, como marcas gol importante contra el Rayo, como marcas tu primer partido con el Español, es decir, goleador de partidos importantes. ¿Le has encontrado alguna razón a eso? No puede ser solo suerte. Bueno, yo creo que es una cuestión de lo que sobre todo de trabajar en muchos aspectos, sobre todo emocionales, mentales, técnicos, físicos. Al final es un conjunto de todo lo que abarca ser futbolista de primer nivel y de primera división, ¿no? Yo me acuerdo un partido con la selección en Dinamarca que yo iba de tercer delantero, jugaban Villa y Fernando Torres. Villa se lesionó, luego se lesiona Fernando Torres y creo en la prensa del día del partido pone Tamudo, sálvanos. Claro, para un futbolista eso es, está todo un país viendo cómo una selección española se puede quedar fuera de una Eurocopa. Y me tocaba a mí el papel que nunca había tenido, delantero centro de la selección española y que si perdíamos nos quedábamos fuera de esa Eurocopa, ¿no? Entonces me cogió Luis Aragonés, en paz descanse, antes del partido, me dijo, sal y haz lo que haces siempre. Claro, eso es muy sencillo, ¿no? Sal y haz lo que haces siempre, viniendo de Luis Aragonés, de jugar con una selección española increíble, en ese momento que fue la época del tiki-taka, y tengo la suerte de marcar, de dar una asistencia, de ganar el partido. O sea que al final, si tú no estás preparado para eso, hay veces que te puede venir grande. O sea, el jugador se hace pequeñito en muchas situaciones, ¿no? Y ahí es cuando te tienes que hacer más grande, ¿no? Está siendo muy modesto. Ese partido fue la clave de la historia del fútbol español, porque efectivamente nos eliminan y ni vamos a la Eurocopa del 2008 que ganamos, ni seguramente pasa después lo que pasa. Grandísimo partido donde los jugadores del Español tuvieron una relevancia importantísima. No solo tú, creo que Luis García también jugó, ¿no? Y Riera también, puede ser. Fue uno de los grandes partidos de la historia del fútbol español.
Estamos hablando de la cosa de la cabeza, dijéramos, para ser delantero centro. ¿Y la cosa física qué? O sea, ¿qué elemento físico te servía para marcar goles? Bueno, sobre todo ser rápido a la hora de ejecutar, ser inteligente en los duelos, porque generalmente los centrales eran mucho más grandes que yo, siempre, y tenías que ser inteligente en los duelos, pues meter un poquito el cuerpo, meter un poquito la pierna antes. También es cierto que era más rápido que la mayoría y eso ayudaba, pero sobre todo rápido de ejecución. Tú no te puedes poner a pensar en el área. Y al final el delantero, después de tantos años jugando, ya sabe que esté donde esté del área, ya sabe dónde está la portería y dónde tiene que chutar aunque no la vea. Y esa es la clave también, ¿no? Un poco tengo chuto así por el lado porque sé que puede estar ahí el hueco de la portería al lado del palo, porque lo intuyes ya después de tanto tiempo que estás jugando, ¿no? De hecho, los centrales apenas te veían, o sea, te veían en el momento final, ¿no? Desaparecías, no ibas tanto al choque, o no estabas fijando los centrales porque, pues eso, eran más grandes y eran más fuertes seguramente, y tenías que moverte alrededor de ellos, salir del área y hacer cosas que aparecer más que estar, ¿no? Sí, al final uno siempre tiene que reforzar lo positivo y esconder lo negativo. Si tú explotas tus virtudes, tienes que ir con ellas hasta la muerte. Si no sabes hacer una bicicleta, no la hagas, porque no la sabes hacer. O sea, al final, eso es así. Yo sabía lo que tenía que hacer, lo tenía claro cuáles eran mis virtudes y las intentaba explotar cada partido. No era un jugador alguna vez intentaba inventar algo que me podía salir, pero no era un jugador de muchos lujos, ¿no? Sino esto lo haces bien, explótalo porque te va a llevar a donde tú quieras. Y eso es lo que hacía. Tú te preparabas un poco, como dices, para lo que pudiera pasar. Pero ¿recuerdas algún día que te sorprendieras a ti mismo y dijeras, wow, no sabía que podía hacer esto, o esto no me esperaba, una reacción esta no me la esperaba, o un gesto técnico? Bueno, al final, con los entrenamientos, parece que no, pero los entrenamientos, cuando estás un poquito de broma con los compañeros, en el calentamiento, vas intentando cosas, vas probando cosas y luego llega un momento que esa situación es la misma que en un partido y pruebas lo mismo que te salió bien en un entrenamiento. Yo me acuerdo una vaselina en Montjuic, Iker Casillas, me acuerdo un gol en Vigo de tacón o al Sevilla de tacón. Son cosas que vas haciendo en un entrenamiento, pero que hay mucha gente que hace cosas increíbles en los entrenamientos, pero luego el miedo a fallar te come y no lo pruebas en un partido. Pero mira, al final lo que te decía antes, el estatus, el saber que puedes probar cosas sin miedo a fallar, aunque falles, hacía que en partidos que tenía la oportunidad de hacer algo que ya había hecho en entrenamiento y si me había salido bien, pues probarlo. Y hay veces que me salían bien y encima acababan en gol, ¿no? Que es cuando tenían más repercusión. Se dice que los delanteros son jugadores de rachas, que hay épocas en que lo marcáis con los ojos cerrados y otras que por mucho que lo intentéis no entran. Y creo que nos estás dando bastantes pistas de por qué es eso así, ¿no? Si de repente te sientes confiado y haces un montón de cosas que normalmente no haces y te salen, pues sigues intentándolo hasta que a lo mejor llega el miedo un día porque ya no te salen y dejas de hacerlo. ¿Puede que vaya por ahí el tema de las rachas, de confianza, es cabeza? Yo creo que yo, por ejemplo, cuando tenía malas rachas, lo pasas mal, es cierto que lo pasas mal, pero al final yo creo que es todo mental. Yo me mentalizaba, Raúl, si no marcas hoy, llevas 7 partidos sin marcar, pero tienes que ayudar al equipo como jamás nunca lo habías hecho. Y me ponía a correr, a ayudar al equipo, que a lo mejor me cansaba más de la cuenta y cuando me llegaba la ocasión no la marcaba. Pero creo que cuando tú no marcas goles siendo el delantero responsable de eso, te sientes en deuda con el equipo, ¿no? Y lo intentas compensar con otras cosas, ¿no? Hasta que al final hay un penalti, hay un rechace y metes un gol y ya es como que te liberas, ¿no? Pero no, los delanteros siempre tienen una mochila adicional de presión que van pasando los partidos, vas viendo que no marcas y al final es todo mental. Nunca me obsesioné por las malas rachas, al revés. Intentaba hacerlo, trabajar más, ayudar más al equipo para compensarlo un poquito y luego ya la naturaleza del jugador de fútbol, del delantero, hace que tarde o temprano haya una ocasión de gol y la puedes marcar, ¿no? O sea, no te dejaba sin dormir, ¿no? Literalmente. No, la verdad que no. Yo creo que es un poco una de las claves. Al final,
Oye, pues no marcas, no te puedes castigar tú mismo. O sea, al final el que quiere marcar goles eres tú, el que intenta marcar goles eres tú. ¿Que tienes ocasiones y las fallas? Pues ya entrará. Al final no te puedes fustigar tú mismo. Ya hay gente fuera que lo hace, aunque marques 3 goles. Hay mucha gente que critica, hay mucha gente que hace de entrenador, hay mucha gente que te presiona, que tiene intereses porque juega otro delantero, porque 1000 historias en el fútbol. Pues yo estaba tranquilo y si cuando llegaba, pues llegaba. Ya estamos acabando, la verdad que no te iba a llevar por aquí de la conversación, pero me estaba pareciendo muy interesante. Estoy aprendiendo a ser delantero centro ahora que tengo 52 años, a ver si llego y acabo y empiezo a marcar goles ya. Pero un par de cosas más. ¿Con los centrales hablabas o preferías no hablar? Había de todo, Guillem, había de todo. Había centrales que le caía mal, había centrales que olían a Fahrenheit y que llegaba a casa con perfume de otro central. Luego había centrales que te caían mejor y hablabas con ellos y era un juego limpio. Había de todo. O sea, al final yo entiendo que el central tiene que defender y cuando llevas tantos años, juegas contra los mismos centrales, marcas goles, tal, pues al final pues hay roces, ¿no? Es normal. Y se dice, no sé si lo entiendes como un elogio, vamos, lo es, que eras delantero de calle, ¿no? De que tenías ese instinto de calle travieso que te beneficiaba. Eso se ve desde fuera, pero ¿te sentías así? ¿Sentías que habías aprendido cosas en la calle que podías aplicar en el fútbol profesional? A mí me gustaba que dijeran eso, porque es la realidad. Hoy en día los niños, yo tengo un niño de 9 años que ahora juega fútbol y le gusta mucho y tal, pero si no jugara fútbol estaría todo el día en casa viendo la tablet, el YouTube, el no sé qué. Eso se está perdiendo. Se está perdiendo. O sea, yo en vez de estar en casa jugando con la tablet porque no existía, gracias a Dios para mí, saltaba a los colegios que tenían pista de fútbol sala y me iba con mi hermano y estaba todo el fin de semana jugando a fútbol con la gente de la calle en Santa Coloma y eso parece que no, pero es un entrenamiento invisible a la hora de ir creciendo y ir acordándote de cómo juegas en las calles. Si al final juegas en un espacio muy chiquitito, eso hace que cuando tengas un espacio muy chiquitito en un espacio muy grande te manejes mucho mejor que los que solo entrenan en un espacio grande. Y eso a mí me ayudó y creo que no hubiera sido el mismo jugador si no hubiera salido de Santa Coloma. ¿Y alguna cosa más que saquearas de la calle, de la llevaras al campo profesional? Tipo, yo qué sé, distraer al central hablando de, yo qué sé, dónde te vas de vacaciones y tal, y cosas así. Me acuerdo de una jugada, no sé contra quién era, contra el Villarreal, que había un central que me pegó una patada abismal. Y yo me hice el enfadado, me hice tal, y me pegó el enfadado, ¿no? Y yo estaba mirando a Luis García, que ya estaba preparado. Y entonces él se me quedó y pegué un sprint y fue gol. O sea, él estaba todavía protestándome y metiéndose conmigo. Al final tienes que ser astuto, tienes que ser listo. Y ya te digo yo que al final el tener una infancia como la que yo tuve, que al final mis padres trabajaban los dos, yo me crié entre el colegio y la calle con un balón de fútbol a todas horas, eso hace que seas mucho más espabilado. Yo me acuerdo que con 10, 12 años seguramente era más pillo que muchos de los niños de hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te lo da la calle, las vivencias, lo que ves y lo que haces, ¿no? Lo último, me fascina la relación entre el portero y el delantero centro, porque podríais odiaros, pero yo creo que que respetáis es el rol que más respetáis del equipo rival, porque sabes que esos duelos determinan un partido, determinan una carrera a veces. ¿Qué tal te llevabas con los porteros? Mira, yo creo que ser portero es algo distinto a todo. Y yo, cuando jugaba contra los porteros y me paraban un balón, yo iba, los felicitaba porque es un puesto muy, muy, muy complicado en el que están casi siempre solos y tienen que estar siempre preparados para todo, ¿no? Yo, de hecho, me hacía mucha gracia porque cuando estaba aquí Kameni, yo me reía mucho con él porque venga, Kameni, una vaselina, venga Carlos, esto, venga lo otro, y se la hacía y rabiaba a pelotazos y esto, pero
pero luego era un trozo de pan, ¿no? Era, al final, tú como delantero le vacilas, tal, pero luego él te para un penalti y te vacila a ti. Es lo que tú dices, es una relación que al final, dentro de un equipo, es bonita, pero luego con los rivales también se merecen todo mi respeto. Jamás tuve una mala palabra hacia un portero, jamás, a no ser que el portero ese tuvo algún mal gesto con algún compañero o conmigo, porque al final somos todos iguales, somos todos jugadores, queremos lo mejor para nuestro club y nos estaban jugando muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que el respeto entre compañeros siempre tiene que ser lo primero, ¿no? ¿Algún portero en el que soñaras, dijéramos, porque te lo hacías siempre muy difícil y querías en especial marcarle? Está aquí Diego López desde hace muchos años y siempre está, nunca me marcaste un gol, ¿eh? Te paré un penalti, nunca me marcaste un gol. Y es verdad, un gol. Y dije, si volviera a jugar otra vez, seguro que te marcaba un gol, ¿no? Él está como orgulloso, ¿no? De que nunca le marcaron un gol. Es un grandísimo portero, ¿no? Pero sí que es cierto que me faltó, ¿no? Y ahora que lo tengo aquí, siempre se lo digo, ¿no? Pero tú eres influyente, tú no puedes jugar un mes con un equipo y hacer un amistoso y tal. Yo ya no estoy. Yo estoy súper tranquilo aquí, en la vida diaria con mi niño, llevándolo al cole, al fútbol, trabajando aquí con mis compañeros. Eso es lo que me hace feliz. Si tú me dices, vente a jugar una pachanga, a lo mejor voy porque eres tú, pero no te... Y has pasado de delantero centro, que tiene esa visión de túnel casi del gol, a ver el fútbol de otra manera porque estás en el club, ¿no? Explícanos un poco lo que haces en el Español. Bueno, básicamente vengo al despacho de la Secretaría Técnica cada mañana, donde tenemos una lista de jugadores a seguir y hacemos informes de esos jugadores. Hay una amplia gama de jugadores de todas las ligas, pero es cierto que nosotros tenemos una horquilla donde nos tenemos que mover porque económicamente no nos podemos salir de ahí, ¿no? Y lo vamos haciendo. La verdad que es bonito cuando después de todo el proceso de verlo, de hacer informes, de todo, acaba el jugador llegando, porque es una historia. Hacer fichajes parece, el Español ficha a tal o a cual, pero detrás hay una historia en cada fichaje difícil. Hay mucha competencia, hay muchos equipos, hay muchas cosas que hacen que al final un fichaje se pueda cerrar o no. Raúl, ha sido un placer como siempre. Gracias por atendernos. A vosotros, un placer. Puro Fútbol es una coproducción de Guillem Balaguer, Revista Libero y Big Audio Media. Producción ejecutiva, Guillem Balaguer y Diego Barcala. Producción técnica, Big Audio Media.